Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre la cavidad bucal y orofaringe. Bien, vamos a empezar hablando sobre la cavidad bucal. La cavidad bucal, o también conocida como cavidad oral, está propiamente dicha, ¿no? Que está limitada anteriormente y a ambos lados por las arcadas gingioventrales, ¿no? Va a estar superiormente por el paladar duro e inferiormente por el suelo de la boca, ¿no? Mm, en la cual va a sobresalir la lengua, ¿no? Posteriormente, la cavidad bucal está comunicada con la faringe por un orificio, el sistema conocido como el sistema de las fauces, que es un circuito por el paladar blando o velo del paladar superiormente, los arcos palatoglosos, ¿no? A ambos lados y la base de la lengua inferiormente. Bien, vamos a empezar hablando sobre lo que es sobre el paladar duro. El paladar duro va a estar rodeado anteriormente y a ambos lados por la por la arcada gingiobodental, ¿no? Superior. Posteriormente se va a continuar sin límites precisos con el velo del paladar. También el paladar duro es cóncavo, ¿no? En sentido transversal y anteriormente a posterior va a presentar una línea media en yafe blanquecino que se, que se prolonga por el velo del paladar. En este yafe frecuentemente se hace relieve, aunque a veces está deprimido en forma de surco estrecho, ¿no? En el extremo anterior del yafe se encuentra una eminencia alargada de anterior a posterior que se trata del velo incisivo, ¿no? Que está relacionada con el orificio inferior del conducto incisivo. A ambos lados de esta papila va a estar la bóveda palatina, que va a presentar un número variable de crestas transversales o oblicuas, ¿no? También denominadas pliegues palatinas transversos o rugosidades palatinas. El suelo de la boca. El suelo de la boca podemos distinguirlo en dos partes, la lengua y el surco albiolingual, ¿no? Que va a estar comprendido entre la lengua y la arqueada dental inferior. Ya, vamos a hablar un poquito sobre la lengua. Eh, la lengua ocupa la parte media del suelo de la cavidad bucal y sobresale en la cavidad sobresale lo que es en la cavidad, ¿no? La lengua también está aplanada de superior a inferior y es irregularmente ovalada y es más gruesa que en su extremo posterior. Su cara dorsal eh, va a presentar lo que es su cara dorsal, sus bordes y sus vértices, ¿no? Y la parte anterior de su cara inferior está revestido por mucosas, ¿no? Por mucosas también va a encontrar libres en las cavidades bucales, ¿no? En el resto de su extensión, que constituye la raíz de la lengua, que es la base de la lengua, este órgano recibe vasos y nervios, ¿no? Que se van a unir mediante numerosos músculos al hueso hioides, a la mandíbula y al paladar duro y la apófisis estiloides, ¿no? Bien, como ya habíamos dicho que la lengua consta de lo que es de dos caras, un borde y un vértice, ¿no? Vamos a ir hablando sobre la cara superior de la lengua, o también llamado dorso de la lengua, ¿no? En esta cara está dividida en dos partes, ¿no? Una anterior o bucal y otra posterior o faringe, por un surco en forma de B, abierta anteriormente denominado surco terminal de la lengua. El vértice del ángulo formado por el surco terminal, más profundamente deprimido en el resto del surco, se denomina agujero ciego de la lengua, ¿no? Como ya habíamos dicho que la lengua va en esta porción, en esta cara, se va a dividir lo que es en dos partes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la porción anterior o porción presurcal del dorso, ¿no? Em, Va a estar orientado superiormente, ya que va a recubrir ya que se va a recubrir, ¿no? Con una mucosa espesa, densa y muy adherente por todas las partes a la musculatura. También esta mucosa va a estar recorrida
por un surco medio superior, ¿no? Que se extiende desde el agujero ciego hasta el vértice de la lengua. También va a ser que sea una superficie irregular en la mucosa que la recubre en toda su extensión, ¿no? Va a presentar también pequeñas eminencias que van a ser muy cercanas entre sí. Se van a tratar de las papilas linguales, ¿no? También se podría decir que va a tener según su forma, las papilas pueden ser filiformes, fungiformes o circunvaladas, ¿no? Estas últimas son las más voluminosas y están constituidas por una eminencia redondeada, la papila, la papila, ¿no? Redondeada por una depresión circular de la mucosa. Generalmente son 9 y están dispuestas anteriormente al surco terminal, siendo una línea angulosa en forma de B, también llamada la B lingual, ¿no? La porción posterior del dorso de la lengua es casi vertical y está orientada hacia la faringe. En este punto la mucosa es menos adherente que en la parte anterior, ¿no? También se podría decir que va a tener lo que es una superficie irregular con una protuberancia, va a presentar pequeñas eminencias irregulares redondeadas dispuestas en series lineales, ¿no? Oblicuas de inferior y medialmente, ya que van a ser debidas a la presencia de la dermis, de la mucosa de los nudulillos, ¿no? Em, cuyo este conjunto va a constituir a la tónsila lingual o a la amígdala lingual, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la cara inferior. La cara inferior de la lengua va a estar recubierta por una mucosa lisa, delgada y transparente y laxa. Esta cara va a presentar, según la descripción clásica de un canal medio, más ancho y más profundo, ¿no? que el surco del dorso de la lengua. Contrariamente a la descripción clásica, Machado de Sousa ha constatado, ¿no? Mediante el examen de un gran número de sujetos que este canal no es frecuente y que por lo contrario lo a menudo se observa, ¿no? Que es una cresta media o más o menos saliente. También va a tener lo que es un repliegue mucoso, que va a ser el frenillo lingual, ¿no? Que se extiende desde el extremo posterior del canal o de la cresta media, ¿no? Hasta la parte media del surco alveolo-lingual. Va a tener también dos anchos rodetes longitudinales, ¿no? También va a haber las venas salientes del nervio hipogloso que son que son transparentes bajo la mucosa, ¿no? Y finalmente dos depresiones longitudinales, los canales laterales que separan los rodetes musculares de los bordes de la lengua, ¿no? También habíamos dicho que la lengua va a presentar unos bordes, va a presentar los bordes laterales de la lengua, son anchos posteriormente y se van adelgazando de posterior a anterior en las proximidades del dorso, ¿no? También van a presentar las mismas características que, que en su extremo posterior se va a observar las papilas foliadas, ¿no? Constituidas por una serie de pequeños repliegues verticales paralelos, ¿no? Eh, También habíamos dicho que la lengua va a tener lo que es una vértice. El vértice de la lengua, o también llamado punta de la lengua, está excavado por un surco medio por el cual el surco medio del dorso se continúa con la cresta media de la cara inferior, ¿no? También a su vez la lengua va a estar constituido por lo que es por esqueletos, por músculos y mucosas, ¿no? Bien, dentro del esqueleto de la lengua va a presentar lo que es un armazón esquelético osteofibroso, ¿no? Formado por el hueso hioides y dos membranas, ¿no? Estas dos membranas van a ser la membrana hioglosa y el tabique lingual, ¿no? La membrana hioglosa se fija inferiormente en el borde superior del cuerpo del hueso hioides, ¿no? Entre las dos astas menores, desde ese punto asciende anterior y superiormente y se va a perder lo que es en el espesor del órgano. Después de un trayecto de aproximadamente 1 centímetro, ¿no? El tabique lingual, eh, o también llamado tabique medio, es una lámina fibrosa falciforme vertical y media, ¿no? Que se va a insertar por su parte en la parte media de la cara anterior de la membrana hioglósea y en el borde superior del hueso hioides, ¿no?
También este tabique va a terminar anteriormente por un medio de un extremo afilado entre los fascículos musculares del vértice de la lengua. Va a presentar también un borde superior que es convexo, que va a estar situado cerca de la mucosa dorsal, ¿no? En su borde inferior también podríamos decir que es cóncavo y es libre o está cruzada por fibras de los músculos genioglosos, ¿no? También habíamos dicho que la lengua va a estar constituido por músculos, ¿no? Van a presentar 17 músculos, de los cuales 8 son pares, ¿no? Y solo uno va a ser impar, ¿no? Que es el músculo longitudinal superior, que es impar, ¿no? Unos nacen de los huesos próximos de la lengua, otros tienen su origen en la propia lengua, ¿no? Y finalmente otros producen de la musculatura de la faringe, ¿no? ¿Y cuáles son esos músculos? Son el músculo geniogloso, el músculo longitudinal, el iogloso, el estilogloso, palatogloso, amigdalogloso, ¿no? Glosofaringea, transverso y longitudinal. Bien, ahora vamos a hablar sobre las mucosas, ¿no? Anteriormente ya indicamos que la, la que, que la lengua va a estar constituido por mucosas, ¿no? También, ¿no? Entonces, la mucosa lingual va a estar constituida por un epitelio pavimentoso, estratificado, y por una dermis espesa y densa denominada aponeurosis lingual, ¿no? En la que se insertan las fibras musculares que se fijan en la mucosa lingual. Ya anteriormente habíamos descrito en la mucosa lo que es en la configuración de la lengua, ¿no? Bien, también habíamos dicho que el suelo de la boca está constituido por el surco alveolar lingual, ¿no? Em, También este surco está comprendido entre la arcada gingiodental inferior y a la raíz de la lengua, ¿no? Para descubrirlo es necesario levantar la parte inferior libre de la lengua, ¿no? En la parte media del surco alveolo-lingual se va a observar lo que es el extremo inferior del frenillo lingual, que es una eminencia que termina a cada lado por medio de un pequeño tubérculo, ¿no? Denominado carúncula sublingual, ¿no? En el vértice de cada carúncula se aprecia un orificio que va a ser denominado el orificio umbilical, ¿no? Por medio del cual el conducto submandibular se abre en la cavidad bucal, en la corúncula y lateralmente en el orificio umbilical, que se va a apreciar en el orificio de uno de los conductos excretores de la glándula sublingual, ¿no? Denominado conducto sublingual mayor. Lateralmente, estas carúnculas, el surco alveolingual va a presentar a cada lado una prominencia elíptica alargada de anterior a posterior y de medial y lateral, que se trata del pliegue sublingual, ¿no? Que va a recubrir toda la glándula sublingual. En la superficie de esta pliegue, pues se puede observar con ayuda de una lupa o un microscopio los orificios de los conductos sublinguales, ¿no? Menores lo que es de la glándula sublingual. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre las glándulas anexas de la cavidad bucal, ¿no? Va a presentar lo que son, las glándulas van a recoger lo que es una secreción de numerosas glándulas, ¿no? La cavidad bucal va a recoger una secreción de numerosas glándulas, ya que también pueden diferenciarse de acuerdo con su volumen en dos categorías: glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores, ¿no? Dentro de las glándulas salivales menores van a estar diseminadas por toda la extensión de la mucosa bucal, ¿no? Se van a dividir en 4 grupos principales: palatinas, labiales, bucales y linguales. Las glándulas palatinas están situadas en el paladar duro. Las glándulas labiales ocupan lo que es la cara posterior de los labios. Y las glándulas bucales
están anexas a la mucosa de las mejillas, ¿no? Se reserva el nombre de las glándulas moleares, aquellas que están cerca del orificio de desembocadura del conducto paritodeo, ¿no? Las glándulas linguales se van a dividir lo que es en varios subgrupos. Unas de estas anexas a las papilas circunvaladas y a las papilas foliadas, ¿no? Otras van a ocupar la parte posterior del borde de la lengua finalmente, ya que van a estar conocidas con las glándulas linguales anteriores, ¿no? Que van a estar situadas en la cara inferior de la lengua, cerca del vértice, ¿no? Las glándulas salivales mayores van a estar dispuestas en la proximidad de la cavidad bucal, van a seguir en una curva concéntrica a la mandíbula, ¿no? También se van a comunicar con esta cavidad por sus conductos excretores. A cada lado se va a observar tres glándulas salivales que son de posterior a anterior, la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Otra glándula también que podríamos hablar es la glándula parótida, ¿no? Esta glándula es más voluminosa, es la más voluminosa de las glándulas salivales, ¿no? Va a estar situada posteriormente a la rama de la mandíbula inferior del conducto auditivo externo y anteriormente a la apófisis mastoidea y estiloides, ¿no? Y a los músculos que en ella se van a insertar. La superficie de la glándula es lobulada y va a tener una coloración grisácea, amarillenta, con un peso muy variable a 25 gramos como promedio más o menos, ¿no? También de otra glándula que podríamos hablar sobre la glándula submandibular, ¿no? Que va a estar situada en la porción lateral de la región suprayoidea, que va a ocupar la depresión angulosa comprendida entre la cara medial de la mandíbula por un lado de los músculos suprayoideos y las caras laterales de la raíz de la lengua, ¿no? Y de la faringe por otro. Esta glándula es grande como una almendra y va a pesar lo que es de unos 7 gramos aproximadamente. Va a tener lo que es una coloración ligeramente rosada en el sujeto vivo y va a ser un color blanco grisáceo en el cadáver, ¿no? Esta glándula submandibular va a estar contenida en una excavación osteomusculofacial denominada celda mandibular, ¿no? Eh, esta glándula submandibular y su celda tienen evidentemente la misma forma y ambas presentan tres caras, tres bordes y dos extremos, ¿no? De otra glándula también que podríamos hablar es de la glándula sublingual. Esta glándula va a estar situada en la boca en el suelo de la boca y va a ser profundamente a la mucosa del surco alveolo-lingual, ¿no? Es alargada en el sentido del surco alveolo-lingual, aplanada transversalmente y un poco afilada en sus extremos, ¿no? Esta glándula sublingual pesa alrededor de 3 gramos y mide unos 3 centímetros de largo, unos 15 centímetros de altura y tiene de anchura unos 7 a 8 milímetros, ¿no? Va a tener también una coloración que es semejante a la glándula submandibular, ¿no? También esta glándula sublingual se puede distinguir de dos caras, una lateral y otra medial, dos bordes, uno superior y otro inferior, y dos extremos, uno anterior y otra posterior, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la porción orofaringo, ¿no? O también conocida como la porción oral de la faringe, ¿no? Esta porción va de la orofaringe, va a estar limitada superiormente por el velo del paladar e inferiormente por un plano horizontal trazado por el cuerpo del hueso yoides, ¿no? También comunica anteriormente con la cavidad bucal por medio del istmo de las fauces, ¿no? Se va a relacionar posteriormente con el arco anterior del atlas, del cuerpo del axis y de la tercera vértebra cervical, ¿no? La superficie posterior presenta una serie de relieves formados por numerosos nodulillos linfáticos cerrados, ¿no? Las paredes laterales están ocupadas anteriormente por los pilares del velo del paladar y las tónsilas palatinas, ¿no? Em, Posteriormente a los arcos palatofaringios, las paredes laterales están reducidas a dos canales que ocupan los ángulos laterales de la faringe, ¿no? Anteriormente, esta porción de la faringe se abre en la cavidad bucal y se relaciona con la porción
con la porción faríngea, ¿no? Que se abre de la cavidad bucal y se relaciona con la porción faríngea del dorso de la lengua. Em, Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el paladar blando o velo del paladar y de las tónsilas, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el paladar blando o velo del paladar. Eh, este va a ser un tabique, el paladar blando o velo del paladar va a ser un tabique móvil, músculo membranoso, ¿no? Que se prolonga el paladar duro inferior y posteriormente y se separa la nasofaringe de de la orofaringe, ¿no? El velo del paladar es de forma cuadrilátera y mide un promedio de 4 centímetros de longitud y un centímetro de grosor, ¿no? Va a contar también con una anchura en la cara bucal que alcanza los 5 centímetros. Va a presentar dos caras y cuatro bordes. La cara antero-inferior, que es cóncava y lisa, va a presentar un saliente medio antero-posterior que se prolonga en el zafe palatino del velo paladar, ¿no? La cara posterior-superior que se continúa con el suelo de las cavidades nasales, ¿no? En esta cara va a ser convexa y va a presentar irregularidades debido a la presencia de un tejido linfoide, ¿no? También va a presentar lo que es un borde, bueno, dos bordes. Vamos a hablar ahorita sobre el borde anterior, que se confunde con el borde posterior del paladar duro, ¿no? Los bordes laterales están unidos en la parte inferior de la apófisis peptirogoidea y la glándula de la apófisis peptirogoides, ¿no? Que se confunde con las paredes laterales de la faringe. Y el borde posterior, que presenta en la parte media una prolongación cilindrocónica de 10 a 15 centímetros de longitud, ¿no? Va a presentar también lo que es una úvula palatina y dos repliegues curvilíneos a cada lado, uno anterior y otro posterior, denominado arcos del velo del paladar o pilares del paladar, ¿no? O pilares del velo del paladar en sí. Eh, También podríamos hablar sobre la fosa tonsilar o seno tonsilar, ¿no? Que es una depresión limitada anteriormente por el arco palatogloso y por el borde de la faringe, ¿no? De la lengua. Va a estar también posteriormente por el arco palatofaringeo, superiormente por un pliegue mucoso faringeo palático, ¿no? Inferiormente, em, este pliegue se extiende oblicuamente en sentido superior y posterior, ¿no? Desde el borde lateral de la epiglotis hasta la pared lateral de la faringe. Superiormente, por el velo del paladar, en el origen de los arcos palatoglosos y palatofaringeo, ¿no? Inferior, inferiormente, por el pliegue glossoglossiopiloglótico, ¿no? Lateral y lateralmente por la capa celular submucosa denominada fascia faringio-basilar, que reviste profundamente la mucosa faríngea y la tónsila palatina, que va a ser la mitad superior de la fosa tonsilar, que va a estar ocupada por la tónsila palatina, ¿no? Por último, vamos a hablar sobre la tónsila palatina o amígdala palatina, que se trata de una voluminosa masa de nudillos linfáticos cerrados en forma de almendra, ¿no? Que va a ser alargada de superior a inferior y aplanada de la lateral a medial, ¿no? Que mide un promedio de 2 centímetros de altura y 15 centímetros, 15 milímetros de anchura y 1 centímetro de grosor, ¿no? También va a presentar la capa más lateral de la tónsila, que va a estar compuesta por un tejido muy denso, más denso, ¿no? Y resistente, que forma la cápsula tonsilar. La cara medial de la tónsila va a ser libre y más o menos prominente a las cavidades faringes, ¿no? Es mamoleada y está, mm, y esta va sobre, y va a estar sembrada lo que es de orificios irregulares situados con mayor frecuencia en el fondo de las ligeras depresiones de la superficie, ¿no? Esos orificios dan acceso a lo que es a divertículos de la cavidad faríngea de dimensiones variables denominados criptas tonsilares, ¿no? También presenta lo que es una cara lateral, que va a estar formada por la cápsula tonsilar, no, que no se adhiere, ¿no? A los elementos vecinos de la pared de la faringe. Por el contrario, van a estar separadas de ellos por una delgada capa de tejido celular laxo
su mucoso, ¿no? Que va a permitir separar fácilmente de la tónsila de los planos subyacentes, es decir, de los músculos y fascias de la pared faríngea, ¿no? Bien, con eso termino lo que es mi explicación sobre la cavidad bucal y orofaringe, ¿no? Bien, gracias.